Bien, doctores, y como ya últimas complicaciones del embarazo, vamos a ver esto de acá, que viene a ser, en primer lugar, la ruptura prematura de membranas, ¿ya? En relación a la definición, recuerden que el RPM es la ruptura de la membrana ovular, pero antes del inicio del trabajo de parto, ¿no? Esa es la definición, hasta una hora antes, ¿correcto? No es con respecto a la edad gestacional, como a veces muchos se confunden, ¿no? El hecho de que diga prematura no es de que se produzca antes de las 37 semanas. Puede ser prematuro o puede ser a término, pero la definición de RPM es con respecto al inicio del trabajo de parto, ¿correcto? Entonces, si se rompen las membranas antes de que inicie la contracción uterina, el trabajo de parto, eso viene a ser la ruptura prematura de membranas, ¿no? Porque cuando ya se inicia el trabajo de parto y se rompe, ya tiene otra denominación. Si es en fase latente, se llama ruptura precoz. Si es en fase activa, se llama ruptura oportuna. Y cuando ya se da en el expulsivo recién la ruptura, es una ruptura tardía, ¿correcto? Entonces, eso es ya cuando inicia el trabajo de parto. El RPM es antes del inicio del trabajo de parto. Una vez que las membranas se rompan, chicos, a las 24, 48 horas se desencadena, en la mayoría de los casos, el trabajo de parto. Máximo a los 7 días, ¿no? Máximo a los 7 días. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo de RPM? El más reconocido es infección, ¿ya? El más reconocido es infección. Por eso les decía que el parto pretérmino y la ruptura prematura, ¿no?, comparten la fisiopatología. Porque la infección, vaginosis, corionianitis, situ, va a generar una reacción inflamatoria en la decidua, generan citoquinas, interleuquina, factor de necrosis tumoral, eso que desencadena la formación de prostaglandinas, serotonina, que van a romper las membranas, van a estimular posteriormente la contracción uterina, ¿no? Contracción uterina. Recuerden que para romperse las membranas se tiene que degradar al colágeno, y eso es justamente lo que hace la inflamación. Activa, correcto, activa lo que viene a ser proteasas, colagenasas, y de esa manera se degrada, ¿no?, el colágeno, y de esa manera se rompe las membranas. Otros factores de riesgo es la sobredistensión. Igual, cuando uno distiende el útero, también eso estimula la ruptura de membranas, ¿ya?, porque activa las proteasas. Entonces, embarazo múltiple, polidramnios, macrosómico, miomas, subserosos, están asociados a la ruptura de membranas, ¿no? Ya está. El sangrado también estimula la ruptura de membranas, y eso lo vemos en la placenta previa, ¿no? La placenta previa se complica cuando sangra, su típico sangrar indoloro está asociado a ruptura prematura de membranas. Muy bien. En la historia clínica de una gestante que viene con RPM, les van a contar gestante con pérdida de líquido. Esa pérdida de líquido es un líquido claro, continuo, olor a lejía, así lo describen. Pérdida de líquido claro, olor a lejía. Ya está. ¿Qué debemos descartar? RPM. Lo primero que debemos descartar. Por lo tanto, hacemos pruebas para confirmar el RPM. Una de las pruebas es colocar esta tira reactiva llamada papel de nitracina. Se coloca en fondo de saco vaginal, chicos, y cambia de color. Cambia de color cuando se está perdiendo el líquido amniótico. ¿Por qué? Porque el color amarillo es cuando el pH vaginal es ácido, lo cual es lo normal. Recuerden que el pH vaginal es 4.5, ácido. Entonces se torna amarillo. Pero cuando cambia azul, quiere decir que el pH está alcalino. Por eso cambia del color. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico al caer hace que el pH vaginal cambie a alcalino, porque el líquido amniótico es alcalino. Recuerden, es 7.4 el pH del líquido amniótico. Es por eso que cambia de amarillo a azul. Eso es positivo. Otra prueba diagnóstica es la llamada cristalografía en el lecho, también conocido con el nombre de test de Fer. Test de Fer. Entonces, el test de Fer o cristalografía en el lecho es que se saca una muestra de fondo de saco vaginal, se lleva al microscopio óptico y se ve esta cristalización. ¿Ven? En forma como la plantita, ¿no? En forma de lecho, ¿correcto? Adopta la forma de lecho. Se llama test de Fer o cristalografía en el lecho, ¿ya? O una prueba más específica
porque detecta una microglobulina placentaria tipo 1, eso es lo que detecta, una microglobulina placentaria tipo 1, y esta prueba se llama el test de Amnion-Schur. El test de Amnion-Schur detecta esta microglobulina placentaria y de tal manera que nos confirma una ruptura prematura de membranas, ¿no? Entonces, papel de nitracina, test de Fer, Amnion-Schur, le hago ecografía y detecto oligohidramnios, eso nos confirma un RPM. Y todo RPM se hospitaliza, porque el riesgo de infección es alto. Entonces hay que hospitalizar, porque lo más probable es que esta gestante, ¿no es cierto?, se infecte, se complique. Entonces hay que hospitalizar. Reposo, lavado, como medidas generales, y de forma específica hay que evaluar la edad gestacional, ¿no? La edad gestacional. Entonces va a depender de la edad gestacional el manejo, porque no es lo mismo una ruptura prematura de membranas a término a una que esté prematura. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de acuerdo a la edad gestacional? Bien, chicos, entonces si la ruptura de membranas, ¿no es cierto?, se produce, lo primero que hay que evaluar es los signos de infección, ¿ah? Recuérdense, porque si tenemos una ruptura prematura de membranas con signos de infección como fiebre, temperatura más de 38, taquicardia materna, taquicardia fetal, etcétera, recuerden, eso es una corioamnionitis. Y en la corioamnionitis, independientemente de la edad gestacional, hay que terminar la gestación. Entonces, RPM con signos de infección, corio. Y en corio terminamos el embarazo, como hemos visto, ¿no?, induciendo el trabajo de parto de forma inmediata. Pero si no hay signos de infección, entonces ahí en la ruptura prematura se va a manejar de acuerdo a la edad gestacional, ¿ya?, si no hay signos de infección. Entonces basta que les digan que hay una ruptura prematura de membranas y la gestante tiene más de 34 semanas, volvemos al mismo concepto. El pulmón está maduro, y si está maduro, no tiene razón o sentido retrasar más el parto. Por lo tanto, un RPM con pulmón maduro, doctores, inducción del trabajo de parto, ¿ya? Inducción del trabajo de parto si tiene más de 34 semanas. Hay que inducir el trabajo de parto, ¿estamos? Porque no tiene sentido esperar. Si esperamos, se infecta, se complica. Por eso hay que inducir, cuando ya el pulmón está maduro. Cuando tiene entre 24 a 34 semanas, es ahí donde no podemos inducir de forma inmediata, porque el pulmón está inmaduro. Por lo tanto, acá es donde indicamos corticoides. Estos corticoides prenatales, como les había mencionado en parto pretérmino, van a disminuir las complicaciones propias del prematuro. Membrana hialina, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, ¿no? Ya hemos hablado, ciclo único de 48 horas, betametasona, dexametasona. Con eso vamos a evitar complicaciones, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿le damos o no le damos tocolíticos? Depende, pues, doctores. ¿De qué depende? Si tiene o no contracciones. ¿Estamos? Entonces, si les dicen hay RPM y no hay trabajo de parto, no hay dinámica uterina, solo das corticoides. No tienes por qué dar tocolíticos, porque no hay dinámica uterina. Pero si te dicen RPM, que después ya genera dinámica, cuando hay dinámica uterina, ya le tienes que dar corticoides. ¿Estamos? Entonces, ¿de qué van a depender los tocolíticos? Si tiene o no dinámica uterina, porque no hay tocolisis profiláctica, ¿correcto? La tocólisis es terapéutica, entonces va a depender si hay o no contracciones. Por eso le pongo acá más o menos tocolíticos. Va a depender si hay o no contracción uterina, ¿ya? De eso depende. Muy bien. Si tiene menos de 32 semanas, ¿qué le damos? Sulfato de magnesio. Si tiene menos de 32 semanas. Neuroprotector. Evita la parálisis cerebral. Y chicos, si tiene menos de 24 semanas, ahí entonces sí tiene mal pronóstico. Porque no le podemos dar corticoides, no le damos tocolíticos. Esta gestante tiene alto riesgo, ¿no? Menos de 24 semanas, alto riesgo de pérdida, y por lo tanto hay que conversar con la paciente. O sea, lo que hacemos, si tiene menos de 24 semanas, prolongar todo lo que se pueda, ¿no es cierto? Prolongar todo lo que se pueda el embarazo, ¿ya? Pero la conducta es expectante, porque no podemos hacer nada. Reposo, es vigilancia y prolongar lo más que se pueda el embarazo.
Y a todo RPM, para evitar la principal complicación que es la infección, ¿qué le damos a todo RPM? Su profilaxis antibiótica. Eso es a todo RPM, ¿no, chicos? Para evitar la infección. Se da ampicilina, eritromicina por 7 días. ¿Ya? Esos son los antibióticos que más se utilizan. Ampicilina, eritromicina por 7 días como profilaxis para evitar la infección. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ese es el manejo de la ruptura prematura de membrana. Recuerden, damos corticoides entre las 24 y 34 semanas, su antibiótico profiláctico, si tiene menos de 32 sulfato de magnesio, si el pulmón ya está maduro, inducimos el trabajo de parto. Muy bien. RCU, la restricción de crecimiento intrauterino, recuerden, es un feto pequeño, ¿no es cierto? Un feto que está por debajo del percentil 10 o por debajo de 2 desviaciones estándar. Por eso la confirmación del RCU es con ecografía. El RCU se confirma por la ecografía, porque la ecografía nos ve la curva de crecimiento. Entonces, cuando el bebito no crece, está por debajo del percentil 10, hablamos del RCU. Pero debe haber algo más, porque el feto puede ser pequeño y puede ser normal. Recuerden el pequeño para la edad gestacional, el pequeño constitucional. Es el feto pequeño pero normal. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos del RCU, chicos? Por el Doppler. Esa es la diferencia. Mientras que en el pequeño constitucional el Doppler va a estar normal, en el RCU el Doppler ya va a estar alterado. Por eso el RCU es el feto pequeño que tiene alteración hemodinámica, tiene más riesgo de sufrimiento fetal y más riesgo de complicaciones. ¿Ya? Entonces, eso tengan en cuenta. El RCU es el feto pequeño pero patológico, porque va a tener alteración hemodinámica, mayor riesgo de mortalidad. ¿Y cómo lo diferenciamos del pequeño constitucional? Con el Doppler. ¿Ya? Ese concepto tiene que estar claro. Muy bien, esta es la clasificación clásica que ya casi no se utiliza, pero para efectos de exámenes lo repasamos. El RCU tipo 1, llamado simétrico, ¿no? Es cuando se afecta a edades tempranas del embarazo. Miren, su afectación es precoz, en las primeras 20 semanas. De tal manera que se afecta el peso, la talla, el cráneo. O sea, se afecta todos los componentes biométricos y por eso es el pequeñito, llamado simétrico, ¿no? Principal causa, genética, cromosomopatías. Principal causa. Por eso hay que pedir cariotipo, etc. Segunda causa, TORCH, infecciones connatales, a la cabeza citomegalovirus, ¿ya? Entonces esas son las principales causas del RCU tipo 1. Pero el más frecuente, recuerden, es el tipo 2, asimétrico, ¿ya? Es el 80%. El tipo 1 es 20%. El tipo 2 es el 80%. Es el más frecuente, el asimétrico. Su afectación es tardía, pasada las 28 semanas. Por eso solo se afecta el peso. ¿Y cómo se evalúa el peso? Recuerden, con circunferencia abdominal. La talla con longitud de fémur, el cráneo con circunferencia cefálica, ¿no? Entonces, en el caso del tipo 2, solo se afecta el peso. La talla, el cráneo, va a estar normal. Por lo tanto, es asimétrico, porque solo un componente está afectado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa más frecuente? Preeclampsia, o sea, insuficiencia útero-placentaria. Esa es la causa más frecuente del tipo 2, que como les he mencionado es el más frecuente. Entonces, si a ti te preguntan cuál es la causa más frecuente del RCU y no te especifican si es 1 o 2, asume que es el 2, porque es el más frecuente. Entonces la respuesta es preeclampsia o insuficiencia útero-placentaria. Eso de lejos es la causa más frecuente, ¿ya? Por ahí les preguntan el tipo 3. Doctores, el RCU tipo 3 es el mixto, ¿ya? Cuya causa es por desnutrición o drogadicción materna, ¿ya? Desnutrición o drogadicción materna. Ese es el tipo 3. Muy bien. Como les había mencionado, la ecografía es el que nos confirma el RCU. Y el parámetro biométrico más sensible es la circunferencia abdominal. El más específico, el oligohidramios, ¿ya? Con eso confirmamos el RCU, el feto pequeño. Muy bien. Y en el caso, para ver el pronóstico del RCU, para ver si está afectado, si hay hipoxia, ¿cómo evaluamos el bienestar en un feto con RCU?
recuerden el dato de que en el RCU, chicos, el test no estresante, el perfil biofísico, pierden rentabilidad diagnóstica en el monitoreo de un feto con RCU, ¿correcto? Por eso si les preguntan, ¿cómo evaluamos el bienestar fetal? ¿Cómo evaluamos el pronóstico? ¿Cómo evaluamos la hipoxia en un RCU? La respuesta es Doppler, ¿correcto? La respuesta es Doppler. No vayan a pensar en test estresante, test no estresante, perfil biofísico. Ese es para el feto normal, pero que esté afectado por otras causas, ¿no? Preeclampsia, diabetes, embarazo prolongado, etc. Pero para el RCU no. Pierde rentabilidad diagnóstica esas pruebas. Por eso la de elección es el Doppler. Con eso vamos a evaluar. Entonces, ese feto que tiene una altura uterina disminuida, ¿no es cierto? La gestante, ¿cómo sospechamos un RCU? Porque la altura uterina está disminuida para la edad gestacional, ¿correcto? Entonces, con el Doppler vamos a evaluar su bienestar. Y el primer vaso que podemos evaluar es la arteria umbilical. Con la arteria umbilical vamos a darnos cuenta si el feto ya está alterado, ¿no? Entonces, si te dicen flujo disminuido, eso ya quiere decir que está alterado el feto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alteración? Flujo sanguíneo disminuido en la arteria umbilical. Ya está afectada, ¿no es cierto? El segundo vaso que podemos analizar es la arteria cerebral media. En la arteria cerebral media, la alteración es cuando el flujo está aumentado. Y alguien dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué si el flujo está aumentado en la arteria cerebral media indica mal pronóstico? Porque, chicos, está haciendo redistribución hemodinámica. Así te pueden preguntar, ¿qué vaso evalúa la redistribución hemodinámica en una hipoxia? La arteria cerebral media. Y eso viene de fisiopatología. Recuerden que cuando uno está en hipoxia, en hemorragia, en hipovolemia, ¿no es cierto?, le robamos flujo sanguíneo a los órganos no vitales, músculo, piel, tejido sistema digestivo, y le llevamos sangre a los órganos vitales, cerebro, corazón y glándula suprarrenal. Cerebro, corazón y glándula suprarrenal. No es riñón, es glándula suprarrenal. Esos son nuestros órganos vitales. Entonces, si le está llegando más sangre a la arteria cerebral media, no quiere decir que esté bien, sino que está afectado, ya está haciendo redistribución hemodinámica. Y eso se hace cuando hay hipoxia, ¿no es cierto? Y el otro vaso también que podemos analizar es el ductus venoso. Este ya es más específico para predecir hipoxia, ¿no? Cuando nos dicen un flujo reverso, un flujo ausente, eso es hipoxia. Por lo tanto, hay que terminar el embarazo de forma inmediata, ¿verdad? Entonces, esos vasos se evalúan en un RCU. Arteria umbilical, arteria cerebral media, ductus venoso, y con ello decidimos cuán afectado está el feto. ¿Estamos? Pero cuando queremos ver cómo está la placenta, es decir, cómo está la perfusión uteroplacentaria, el vaso que nos sirve para ver eso es la arteria uterina, ¿ya? Cuando queremos ver cómo está el flujo uteroplacentario, es decir, cómo está la placenta, evaluamos la arteria uterina, ¿correcto? Y eso también nos va a decir cómo está el feto, ¿no? Cómo está el feto, si está con insuficiencia placentaria o no, ¿ya? Entonces, debido a al Doppler y analizando el resultado de estos vasos, vamos a ver pues que hay 4 categorías en el RCU, de acuerdo al Doppler. Y eso te pueden preguntar, ¿cuáles son las 4 categorías del RCU en el Doppler? La categoría 1, chicos, es cuando te digan insuficiencia placentaria leve, ¿ya? Insuficiencia placentaria leve, porque hemos evaluado la arteria uterina y ha salido pues alterada. La categoría 2 es cuando hay insuficiencia placentaria severa, ¿ya? La categoría 3 es cuando ya hay acidosis fetal, o sea, acá el feto ya está afectado. Acidosis fetal leve, ¿correcto? Y el 4 ya es cuando el feto está muy afectado. Acidosis fetal severo. Esas son las 4 categorías del RCU según el resultado del Doppler, que también te pueden preguntar. ¿Estamos? El 1, entonces, ¿cuál es la conducta? Ya está afectado la placenta, entonces es mejor terminar el embarazo, pero a las 37 semanas. Y podemos darle chance vaginal porque el feto no está afectado. Entonces,
podemos hacer parto vaginal. Esperamos que llegue a término y ni bien llegue a término, inducimos el trabajo de parto. Si ya la insuficiencia placentaria es severa, ya no se espera término, chicos. Solamente esperamos a que madure el pulmón, 34 semanas, y vamos a terminar. Y la vía de elección ya no es vaginal. Va a tener que ser cesárea, porque como hay una insuficiencia placentaria severa, no va a aguantar el parto vaginal la gestante. El 3 y el 4 ni hablar. Acá el feto está afectado, por lo tanto la vía del parto va a ser por cesárea, sí o sí, porque hay hipoxia fetal, y en el caso del 3 se va a esperar a las 30 semanas. Ni bien llega a las 30, cesárea. Obviamente pues el pronóstico va a ser peor en comparación al 2 o al 1. Y en el caso del 4 ni hablar, incluso antes, ¿no? 26 semanas, 27 semanas, ya indicamos la cesárea. Entonces, la idea en el RCU es que si mientras está más afectado, ya sea el feto o la placenta, hay que terminar la gestación. ¿Por qué? Porque el bebito no encuentra las condiciones intrauterinas para desarrollarse. Por lo tanto, hay que terminar el embarazo. Bien, luego tenemos por acá la patología del líquido amniótico, ¿no? Recuerden que acá el origen del líquido amniótico en las primeras 20 semanas tiene origen materno, porque es un trasudado del plasma de la madre, pero pasadas las 20 semanas ya es origen fetal, porque recuérdense que es orina del feto, ¿ya? Pasadas las 20 semanas el líquido amniótico se forma a partir de la orina fetal. Y el principal mecanismo de eliminación, si te preguntaran, es la deglución, ¿ya? La deglución del líquido amniótico es el principal mecanismo por el cual se va a eliminar el líquido amniótico, ¿ya? Entonces vamos a tener que medir mediante ecografía el líquido amniótico, ¿no? El volumen en una gestación a término, recuerden, es aproximadamente 1 litro a término, ¿no es cierto? Pero hay que cuantificar mediante parámetros ecográficos. Y ahí tenemos ILA, también conocido con el nombre de índice de Phelan, o pozo mayor, también conocido con el nombre de índice de Chamberlain. El ILA normal, el ILA, recuerden, índice líquido amniótico, mide en 4 cuadrantes el pozo del líquido amniótico y sacamos el promedio. El valor normal es de 5 a 25 centímetros. El pozo mayor, agarramos la bolsa vertical mayor y el valor normal es de 2 a 8 centímetros. De 2 a 8 centímetros, ¿correcto? Eso vendría a ser la medida ecográfica para cuantificar el líquido amniótico. De tal manera que si es un polidramnios, es un ILA más de 25 centímetros, un pozo mayor más de 8 centímetros. Oligohidramnios, un ILA menos de 5 centímetros, un pozo mayor menos de 2 centímetros. Ese sería un oligohidramnios. Recuerden, la causa más frecuente de polidramnios, idiopático. En cambio, la causa más frecuente de oligohidramnios, ruptura prematura de membrana. ¿Ya? ¿Qué malformaciones están asociadas? Les han preguntado. Las malformaciones de tipo sistema nervioso, tubo digestivo, están asociadas a polidramnio, ¿no? Más frecuente tubo digestivo, son más frecuentes, ¿no? Entonces ahí tenemos la fístula traqueoesofágica, la atresia duodenal y en el caso del sistema nervioso la anencefalia. Recuerden. ¿Por qué? Porque todo esto va a alterar la eliminación del líquido amniótico. Si el feto tiene anencefalia no puede deglutir y si está obstruido tampoco. Entonces por eso se acumula el líquido amniótico. La gestante con diabetes que tiene poliuria, el bebito también tiene poliuria y por eso va a tener polidramnios. La isoinmunización RH, las cromosomopatías van con polidramnios, ¿ya? Van con polidramnios. En el caso de oligo van a ver las malformaciones genitourinarias. Las malformaciones genitourinarias están asociadas a oligohidramnios. Y ahí quiero que te recuerdes de la llamada secuencia de Potter, ¿ya? Secuencia de Potter. ¿Y qué es la secuencia de Potter? Es la genesia renal que genera oligohidramnios y el oligohidramnios está generando hipoplasia pulmonar. Ojo, el oligohidramnios en edades tempranas se asocia a hipoplasia pulmonar y a malformaciones faciales, ¿correcto? Eso se conoce con el nombre de secuencia de Potter. Agenesia renal, oligohidramnios, hipoplasia pulmonar, malformaciones faciales.
La genesia renal, recuerden, se asocia a arteria umbilical única. Arteria umbilical única. Muy bien. En el caso de otras causas de oligohidramnios tenemos el feto pequeño, el RCU, el óbito, el embarazo prolongado, la preeclampsia debido a insuficiencia placentaria. Hay oligohidramnios, ¿no? Y fármacos. ¿Qué fármaco produce oligohidramnios? Los YECAS. Por eso los YECAS están contraindicados en el embarazo. O los AINES también. ¿Por qué? Porque bajan la tasa de filtración. Recuerda que los YECAS, los AINES, bloquean la autorregulación renal, con lo cual baja la tasa de filtración, y al bajar la tasa de filtración baja la producción de orina, y por eso se produce un oligohidramnios. Tratamiento: el tratamiento del polihidramnios, cuando tiene un polihidramnios crónico y tiene menos de 32 semanas, podemos darle indometacina, ¿no es cierto? Este AINE sirve para el polihidramnios crónico menor de 32 semanas. Pero si es agudo el polihidramnios y genera dolor, genera disnea, hay que sacar líquido amniótico. Entonces hace amniocentesis cuando el polihidramnios es agudo y genera síntomas. En el caso del oligo se intenta hidratar, amnioinfusión con cloruro de sodio, pero tiene pobre resultado, da pobre eficacia, pero se intenta hacer esa medida terapéutica. Muy bien, en el caso de la hiperemesis gravídica, recuerden, la definición es la presencia de vómitos severos, persistentes, intratables, que van a generar complicaciones en la gestante, como pérdida de peso, más del 5%, deshidratación, alcalosis metabólica, ¿no es cierto? Eso ya es una hiperemesis gravídica. Se presenta más frecuentemente en el primer trimestre. La teoría más aceptada, recuerden, es la teoría hormonal, que nos dice que a mayor nivel de beta-HCG, mayor riesgo de hiperemesis. Por eso, ¿cuáles son los factores de riesgo? Gestante nulípara, obesa, mola, embarazo múltiple, que son los que producen bastante beta-HCG, ¿no? Nulípara, mola, embarazo múltiple, obesidad. Tienen aumentado el riesgo de hiperemesis gravídica. ¿Cómo vamos a confirmar? Confirmando que el ayuno es prolongado. La paciente no tiene tolerancia oral, entonces hay ayuno prolongado, y eso se diagnostica con cuerpos cetónicos en orina, ¿ya? Cuerpos cetónicos en orina. Muy bien. Otras complicaciones que puede hacer es falla hepática, neuropatía, o por los vómitos severos puede lacerar la unión gastroesofágica y puede dar el síndrome de Mallory-Weiss, ¿no? Típico de los vomitadores, recuerden, como causa hemorragia digestiva alta. Laceración de la unión gastroesofágica produciendo hematemesis, síndrome de Mallory-Weiss. La complicación más grave se produce por el déficit de tiamina. Se llama encefalopatía de Wernicke. Es la complicación más grave, ¿no? Déficit de tiamina genera esta triada, ¿no? Diplopia o nistagmus, ataxia, alteración de la marcha, confusión, alteración mental. Esa triada nos diagnostica encefalopatía de Wernicke, que es la complicación más grave en el caso de la hiperemesis, ¿no? El manejo inicial, recuerden, es no farmacológico. Entonces hay que darle una dieta fraccionada, ¿no es cierto? Evitar alimentos que favorezcan los vómitos, como las grasas, los azúcares simples. La dieta debe estar a base de proteínas o azúcares complejos, ¿no? Que tienen menos riesgo de producir vómitos. Hay que también dar psicoterapia a la paciente, terapias de relajación, porque mientras más estrés en la gestante, mayor riesgo de hiperemesis gravídica. Luego, obviamente, el tratamiento, ¿no? Hay que hidratarla, hay que pasarle cloruro de sodio, dextrosa, complejo vitamínico B, ¿no es cierto? Para evitar la encefalopatía de Wernicke, le pasamos tiamina, vitamina B1. Luego, una vitamina que tiene efecto antiemético es la vitamina B6. La piridoxina tiene efecto antiemético, ¿no? También podemos utilizar fármacos que controlan los vómitos, como diminhidrato, como metoclopramida. Ya no se recomienda el uso de ondansetron, ¿correcto? La DGMIT ha prohibido el uso de ondansetron para el tratamiento de hiperemesis gravídica porque los estudios han demostrado asociación con pérdidas, ¿ya? Ondansetron ya no, diminhidrato, metoclopramida. Y
En casos graves ya de hiperemesis gravídica, que te digan severa, refractaria, que no se controla con los antieméticos clásicos, damos corticoides más clorpromacina, ¿ya? Corticoides más antipsicótico, que en este caso es clorpromacina, en casos severos, refractarios. Muy bien, y finalmente tenemos acá los fármacos, ¿no? Los fármacos, los tóxicos que están contraindicados en el caso de la gestante. Por acá algunos datos con respecto a las vacunas. ¿Qué vacunas están contraindicadas en una gestante? Los que tienen virus vivo atenuado, pues, ¿no? Rubiola, parotiditis, está contraindicado. Los fármacos también, como el yodo radioactivo, metotrexate, warfarina, ¿no es cierto? Fluconazol en el primer trimestre, metronidazol en el primer trimestre. ¿Ya? Fluconazol en el primer trimestre está asociado a abortos. Metronidazol está asociado a malformaciones. Recuerden que puede alterar el metabolismo del folato, ¿no? El uso de yecas, el uso de ARA2 está contraindicado en la gestante. El uso de tetraciclinas, el uso de quinolonas, el uso de primaquina en gestante con malaria está contraindicado. Entonces tengan en cuenta estos fármacos, que es preferible no utilizarlo en el embarazo, ¿no? A diferencia de los que están indicados, que son de elección, por ejemplo, gestante con malaria, para prevención o profilaxis, para prevención o tratamiento, utilizamos cloroquina, ¿no? Vacuna que debemos indicar a una gestante, la DPTA, recuerden, difteria, pertussis, tétano, en el tercer trimestre, ¿no? Entre las 27 y 36 semanas del embarazo, debemos vacunar a la gestante con DPTA, ¿no? Difteria, pertussis, tétano. También contra influencia se puede vacunar a la gestante, ¿ya? Por ejemplo, para una trombosis, el anticoagulante de elección en una gestante es la heparina de bajo peso, enoxaparib, ¿ya? Enoxaparib. Antibióticos más seguros, los beta-lactámicos, ¿no? Penicilina, cefalosporina, carbapenem, macrólidos también podemos indicar en gestante, macrólido. Gestante con hipertiroidismo, ¿con qué lo tratas? Propiltiracilo, que incluso lo puedes utilizar en el primer trimestre. Una enfermedad de Graves-Bassett o en gestante, en el primer trimestre se trata con propiltiracilo. En el segundo o tercer trimestre podemos utilizar metimazol, ¿no? Muy bien. ¿Quién más está indicado? Podemos indicar en otras complicaciones, como por ejemplo hipertensión, preeclampsia, hemos dicho, podemos utilizar metildopa, podemos utilizar hidralazina, podemos utilizar la betalol, ¿no? Esos antihipertensivos podemos utilizar nifedipino, ¿ya? Nifedipino. Entonces, estos fármacos sí podemos utilizar en una gestante.